con lo que estamos, sí, a las 5 tenemos que empezar. Ok. ¿Cómo hemos armado la tarde de hoy? Cuéntenme un poco. Bueno, según lo que hablamos la semana pasada, arrancaban los chicos, creo, con con este teórico, esta clase, esta puesta en común que querían hacer. Y de ahí Bueno, avanzamos con la devolución a cada cátedra. Bien. ¿Se ve bien ahí? sí. Bien. Éxitos, Bueno, chicos. muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la complejidad proyectual en una obra o en la arquitectura. Adjuntamos una frase de Jean-Philippe Basal, que es un arquitecto que ganó el último premio Pritzker este año en 2021, que dice: las muchas preguntas complejas a las que nos enfrentamos hoy en día, como sostenibilidad, ecología, etcétera, más que preguntas, son una oportunidad. ¿Cómo abordamos la complejidad proyectual? Bueno, creemos que tenemos que tener en cuenta una serie de condicionantes, o más bien parámetros, que pueden servir de ayuda para abordar o encarar o tener en cuenta esa complejidad proyectual, que son las distintas escalas del proyecto, la preexistencia, las gradientes espaciales y de privacidad, el gesto, que es qué quiero contar con mi obra, los componentes proyectuales, la modulación estructural y el espacio público. Son algunas de las condicionantes o de los parámetros que tenemos que incluir o tener en cuenta para abordar esa complejidad proyectual. Bueno, como dijo mi compañero, todo lo que son estos parámetros, como así los denominamos, es fundamental y me parece que es importante siempre responder al por qué, al cómo, ¿no? Como que en cada componente nosotros tenemos que obligarnos a realizar preguntas y obligarnos a poder contestarlas mediante nuestro proyecto arquitectónico. En este caso nos preguntamos, ¿cómo influye mi proyecto en el sistema? Entendiendo que todo forma parte de un mismo sistema y que es importante poder abordar lo que es un proyecto arquitectónico a partir de las tres escalas, ¿no? Que si bien lo venimos viendo, pero es importante hacer hincapié en todos estos elementos que quizás a veces suenan lógicos, suenan como básicos, que uno los tiene que tener en cuenta, pero en realidad son más importantes de lo que pensamos. Cuando hablamos de las escalas nos estamos refiriendo a tener en cuenta una visión sistemática urbano-territorial. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto esté insertado en lo que es el sistema, en todo lo que es esta unidad paisajística. Entonces, desde lo macro, desde lo meso, y abordar, digamos, puntualmente, caer en la escala de lo micro, se tiene que leer todo en un conjunto y como un sistema. ¿Cómo influye mi obra a nivel macro? ¿Cómo influye a nivel meso y a nivel micro? Esto es un poco lo que hacemos referencia siempre con respecto a lo que son las escalas. En cuanto tenemos insertado un proyecto, siempre tiene un escenario físico, espacial, ¿no? Ese proyecto no puede estar insertado en cualquier otro lugar si no tiene todo un estudio a partir de una escala macro. Otro componente importante y que lo estamos tocando todo este tiempo con esta intervención que tenemos en Chilecito de la preexistencia que dicen todo el tiempo los profesores y que el taller aborda justamente a cómo asumir la preexistencia del lugar. Eh, digamos, generalmente los podríamos clasificar en lo que es tangible e intangible, ¿no? Teniendo en cuenta que tangible estamos hablando de todo lo que es ese perfil urbano, todo lo que es el entorno, todo lo que tengo alrededor, todo aquello que interfiere con respecto a códigos de edificación, a retiros, a corazón de manzana, a lo que es el color urbano, cómo son los materiales, también lo que denominamos como plano base, a lo que nos hacemos referencia todo lo que es con respecto a la topografía, cómo son esos desniveles, cómo está esa inserción en el sitio.
qué nos va a delimitar o en qué nos va a ayudar también en nuestro proyecto a tener en cuenta con respecto a los desniveles. Y también lo que es la preexistencia del objeto en sí, ¿no? Lo que es la obra patrimonial, no solo lo que existe en el lugar donde estamos por proyectar, sino lo que existe alrededor también. Todo eso forma parte de lo que es una preexistencia tangible. ¿Qué quiere decir? Como que se puede tocar, que es algo más cuantitativo. En cambio, cuando hablamos de algo más intangible, estamos hablando de algo más subjetivo, algo más cualitativo, donde sin duda vamos a tener la cultura del lugar, su identidad, sus costumbres, cuáles son esas actividades sociales que se dan, por qué no, cuál es la problemática social, cuáles son esas sensaciones perceptuales que brindaba esta preexistencia o que queremos brindar con la nueva proyección arquitectónica. Nosotros acá pusimos lo que son ejemplos, es el mismo, digamos, es el mismo ejemplo de las dos imágenes, lo que es la biblioteca que está frente a una iglesia, el monasterio en Burgos, España, donde tenemos un conjunto de elementos que si bien son distintos elementos y son tan diferentes entre sí, construidos en distintas épocas, pero trabajan en conjunto. Nosotros podemos ver en la imagen de arriba donde tenemos la biblioteca que está en la esquina, justamente esa esquina es una proyección nueva, esa biblioteca es nueva, y podemos ver cómo se adapta, cómo toma todos esos ejes, los ejes medianeros, los ejes municipales, toma la ochava, qué decisiones toma digamos, con el perfil urbano que tiene de un lado, con el perfil urbano que tiene del otro lado, qué quiere resaltar y por qué no que quiere mimetizar. Se nota que a cierta altura, digamos, nivela con respecto a la altura mínima que tiene lo que es la iglesia y lo que es el monasterio que está allá atrás, digamos, de techo verde. Se puede ver que quiere más bien mimetizar, pasar un poco más desapercibida y sin duda es un poco más sobria, teniendo en cuenta la preexistencia que tiene. El monasterio en sí, que es la imagen de abajo, es aquel objeto que se puede ver que tiene como los techos verdes allá atrás. En este monasterio lo que se hizo estaba la preexistencia de estos muros y lo que se hizo fue agregar una estructura independiente de los techos. Entonces, las personas viven el espacio quizás como antes, quizás de otra manera, se dan actividades culturales, entonces como que también hay una refuncionalización de lo que era antes y de lo que es ahora. Cuando vemos en conjunto estos elementos son distintos, pero trabajan como un sistema y están todos unificados por un elemento articulador que es esa plaza, ¿no? Que es una identidad bastante común de lo que es la arquitectura europea. Esa plaza seca unifica lo que son estos tres elementos y le da también todo lo que es como un atrio, una apertura. Entonces, este ejemplo nos pareció interesante para abordarlo desde lo existente. Bien, después vamos a hablar de las gradientes espaciales o las gradientes de privacidad. A la hora de hablar de este parámetro, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo configurar el espacio? Quiere decir, ¿cómo configurar ese espacio para que la gradiente de privacidad sea aceptable? La transición del espacio tiene que ser gradual y clara, y no brusca y de golpe de un espacio exterior a un interior de una actividad más privada. Entonces tenemos una cierta graduación, digamos, de escalas de gradientes de privacidad que podemos decir que vamos desde lo público a lo semipúblico y a lo privado. Tenemos un ejemplo que es el edificio 111 en España de los arquitectos Flores y Prats, donde se implantan, es un edificio de viviendas con un patio en común articulador, donde se implantan a su parte, digamos, de arriba, tienen todo un espacio público, y para abajo todo un vacío urbano con pinares y con descampados. Entonces, ¿cómo manejaron ellos esa gradiente de privacidad para que desde la inmensidad, desde el que tienen en su exterior, y tanto vacío y tanto espacio libre, no ingresen de golpe a su vivienda? Bueno, plantearon principalmente este patio articulador, donde yo vengo desde el exterior, ingreso a un patio, luego me voy a mi circulación vertical que me toque y a mi vivienda. Acá lo podemos ver mejor en imágenes. La primera imagen de la izquierda, arriba tenemos, más o menos se ve desde el descampado del frente,
cómo yo tengo esa apertura y todo ese espacio libre en el exterior, cómo manejo la graduación para no ingresar de golpe e ingresar gradualmente a mi vivienda. Bueno, si nos vamos para la derecha, tenemos el ingreso a un patio. Estas viviendas en planta baja no tienen comunicación directa con el exterior, sino que son viviendas taller, que son vivienda en planta alta, y en planta baja son taller o local comercial. Entonces tienen ese filtro, no va de público a privado tan bruscamente. Ingreso por acá hacia un patio en común, que es esta imagen de abajo a la derecha. Este patio en común es el articulador de todo, y después me voy a mi circulación vertical y después a mi vivienda. Acá a la izquierda abajo, mi vivienda, donde yo estoy también en constante relación con el patio y con todos los vecinos. Este proyecto está muy interesante porque, además de graduar las escalas o la privacidad, además de graduar las espacialidades o la privacidad, también genera ese patio como principal fuente de vida social. Todas las viviendas son viviendas pasantes que van desde exterior a interior, quiere decir que para la calle están todos los dormitorios, a partir del primer piso obviamente, para la calle están todos los dormitorios, y dando hacia el patio está toda la parte social de la vivienda, comedor, estar, cocina. Entonces los vecinos están en constante interacción con ese patio. Después hablamos del gesto. El gesto, lo que se busca es entender cuál es el mensaje que quiero transmitir con mi obra. Podemos hacerlo desde a partir de una conceptualización, que quiere decir formar un concepto o una idea de algo que yo quiero lograr o mostrar, o qué mensaje quiero transmitir, pero para eso necesito estudiar la analogía de ese algo, entender el funcionamiento y las partes de lo que yo quiero transmitir. Acá tenemos un ejemplo claro, que es el Banco de Londres, en Buenos Aires, por Clorindo Testa, en los años 60. Es una arquitectura totalmente disociada de lo que tiene en su entorno, pero me refiero a que es diferente tipo de arquitectura, pero que dialoga y se adapta perfectamente haciéndole un gesto a su entorno. Podemos ver acá en la imagen de la derecha, donde yo tengo toda una arquitectura de brutalismo y hormigón armado frente a una arquitectura, creo que academicista o ecléctica puede ser, llena de ornamento. Entonces son dos situaciones totalmente diferentes, pero que están, digamos, adaptadas una a la otra debido a este gesto que este arquitecto propone y enfrenta a su entorno. Como decía, conceptualiza esa idea de toda esta arquitectura con aventanamientos, con ornamentos, con llenos y vacíos, y la reinterpreta, estudia su analogía, cómo funciona, y la reinterpreta en su obra, también generando llenos, vacíos, perforaciones, un ritmo, pero reinterpretada y con el estilo que quiere mantener o proponer. Bueno, es importante de manera, digamos, le da una jerarquía, digamos, a lo que es esta idea de partido, lo que es este corte, ¿no? Porque nosotros, como plantean siempre los profes, hay cosas que no se pueden proyectar en planta, y yo creo que este gesto, sin duda, que el arquitecto plantea, nunca lo podría haber, digamos, concebido en una planta arquitectónica, sino en un corte. Entonces, ahí es la importancia de las piezas gráficas a la hora de proyectar también. Este corte representa justamente lo que interpretamos de lo que es el espacio público afuera. El arquitecto quiere que este espacio público también se viva de esa manera adentro, ¿no? Quizás con otra espacialidad, con otro juego espacial, porque quizás justamente todas las edificaciones y el tejido no lo permiten en el entorno. Entonces está bueno, por lo menos, la intención y el mensaje que él quiere dar a través de lo que es este bosquejo, teniendo en cuenta los distintos niveles, teniendo en cuenta las dobles alturas, teniendo en cuenta otros niveles que son de subsuelo. Entonces está bueno poder ver en un corte, digamos, todo ese gesto que quiso representar, y que de cierta manera después en la obra sin duda se puede ver. Bien, a la hora de también hablar del gesto,
podemos decir que se puede dar mediante un nexo entre ambas partes. Pues yo puedo plantear un gesto mediante un nexo entre lo viejo y lo nuevo. Ese nexo puede ser construido o puede ser intangible mediante una actividad o un espacio. A la hora de hablar de lo construido podemos tener mediante un fuelle, por ejemplo. Acá damos un ejemplo de la casa de Fray Humberto Esquiu en Catamarca. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, sino rescatamos ese fuelle o esa unión y ese espacio que se genera entre la construcción nueva que se hizo y la vieja. De afuera, en el ingreso de la calle, tenemos toda esta construcción, esta cáscara que se planteó para cubrir y proteger la obra patrimonial, y cuando yo ingreso, tengo en el interior todo un recorrido que va rodeando toda la casa, la vivienda de Fray Humberto Esquiu, y puedo ingresar a las habitaciones viejas y todo. Entonces se mantiene planteándole una cáscara y un recorrido interior entre ese volumen nuevo que se planteó y el volumen viejo. Existe un recorrido interior que va rodeando toda la obra patrimonial. Después sí podemos discutir que quizás el diseño o el ornamento que se le hizo quizás por ahí no era el adecuado, no sé por qué las aberturas altas, digamos, terminando en punta, porque este tipo de pilastras, este basamento, que al fin y al cabo terminan opacando la obra patrimonial, porque las personas cuando van ahí no saben si van a la casa de Fray Humberto Esquiu y piensan que esta es la casa, pero en realidad la casa está adentro. Quizás podría haber sido más translúcida, menos opaca y más despojada de ornamento para que no opaque y termine quitándole el protagonismo a la vivienda que está adentro. Pero lo que se rescata es el espacio de transición que se generó entre lo nuevo y lo viejo, todo este recorrido. Después tenemos otro ejemplo que el nexo se puede dar mediante una actividad o un espacio, como es el caso de la Catedral de Catamarca, frente a la plaza, donde se generó todo un atrio peatonal de unión entre la catedral y la plaza. No es nada construido, sino el nexo y la conexión entre estas dos partes es mediante un atrio, un espacio público, un gesto que le estoy haciendo yo a la catedral. Entonces en la foto de la derecha puedo ver claramente a vista del observador cómo se ve, cómo yo me puedo parar ahí y apreciar la catedral mediante ese gesto. Las personas van ahí, se sacan fotos o vienen a un lugar de paso, pero ya es un gesto mediante una actividad o un espacio que se le está haciendo a la catedral. Por ahí en otras ciudades vemos que entre la catedral y la plaza pasa una calle, sin ir más lejos acá en La Rioja, entonces no tienen una conexión. Acá se planteó sacar, digamos, el vehículo que pase por acá y plantear este atrio peatonal para unir, plantear un nexo entre una actividad que es la catedral y la plaza, y ese gesto que se puede ver ahí. Otro parámetro son los componentes. Los componentes, tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo defino la composición proyectual? Bueno, para eso tengo que plantear y realizar una síntesis compositiva, una síntesis de los elementos que yo estoy proponiendo en mi obra, definirlos, que son piezas bien resueltas en un sistema interrelacionado entre sí, y no como una sumatoria de todas ellas. Quiere decir que todas las piezas tienen que estar bien definidas y resueltas, pero relacionarse entre sí y no ser como piezas, como volúmenes o piezas aisladas que terminan siendo una sumatoria. Acá en el Paseo del Buen Pastor en Córdoba podemos ver vista satelital, donde tenemos diferentes componentes. Uno es la vieja capilla, otra es un volumen nuevo que se propuso acá, esta es la fachada, todo este con techo naranja, es un volumen que está en la fachada, este es otro volumen, este es otro volumen nuevo, tengo la iglesia de los capuchinos, si no me equivoco, acá al frente, tengo un espacio público, tengo una fuente. Todos esos son los componentes de mi obra que están bien definidos y resueltos, pero que no funcionan aisladamente, sino que funcionan en conjunto y se relacionan entre sí, por más que tengan situaciones diferentes. Por ejemplo,
Acá arriba a la izquierda tenemos, esta imagen está muy interesante, un volumen todo vidriado nuevo que se hizo con el proyecto de intervención. En su reflejo se ve la vieja capilla patrimonial, atrás se ve la iglesia, una de las torres de la iglesia de estilo gótico. Entonces son tres realidades totalmente diferentes, pero que están dialogando en un mismo espacio. Acá tenemos otro a la derecha, tres componentes que se pueden diferenciar, que es la capilla, un volumen nuevo, otro volumen nuevo, dialogando mediante actividades y mediante el espacio público. Esto está visto desde la iglesia de la calle del frente. Acá a la izquierda también se mantiene la fachada como un componente, pero a la izquierda nace otro nuevo volumen y otro componente, y tienen un diálogo, tienen una actividad en común. Atrás se ve también una de las torres de la catedral, de la iglesia, digo. En la imagen de la derecha podemos diferenciar dos tipos de componentes, la fachada, que es la misma que estamos viendo acá, nada más que desde otro ángulo, la fachada, y acá otro volumen nuevo incorporado, pero digamos, adaptándose y dialogando una con otra, como decíamos hace rato. Estudia la analogía de esta fachada, todas estas ventanas verticales, este ritmo, este espaciado, y lo reinterpreta acá, mantiene el color, utiliza el vidrio. Entonces son dos componentes bien definidos y diferentes, con diferentes situaciones y épocas, pero que tienen un diálogo entre los dos. Entonces, quiere decir que en el tema de los componentes que son de diferente carácter y protagonismo cada uno, pero conforman una unidad. Bueno, la modulación sin duda es muy importante tener en cuenta a la hora de proyectar cómo vamos a plantear la estructura, va a ser visible o no, y siempre responder por qué, ¿no? Justificar siempre por qué las decisiones que vamos tomando en el proyecto, así podemos incorporar un orden para que el proyecto sea lo más real y construible. ¿Qué quiere decir? Que sea viable, de que todo se puede lograr, todo se puede hacer hoy en día, pero siempre tiene que estar justificado por qué y tiene que tener una lógica estructural, ¿no? Entonces, cuando nosotros proyectamos, podemos tener una retícula modular y también podemos proyectar mediante las grandes luces. Este es un ejemplo que había dado el profesor Mario, en donde nosotros podemos ver, que es el Centro Cultural Kirchner, donde nosotros podemos ver, eh, digamos, la unificación de dos elementos, donde tenemos una estructura en base a una modulación, a una proporción y a una regularidad, ¿no? Cierta regularidad, y otro elemento donde ellos toman la decisión de que sea algo independiente y de que tenga otro tipo de estructura, otra materialidad, otro protagonismo. Entonces nosotros vemos en planta y en corte justamente la estructura. Es importante ver la estructura en las piezas gráficas porque nos va a condicionar proporcionalmente, nos va a condicionar la espacialidad. Si hay una viga se tiene que notar, si las columnas en planta subsuelo son más anchas se tiene que notar, que si son en primer piso, en segundo piso. Toda esa lógica estructural se tiene que ver en el proyecto porque de esa manera nosotros vamos a estar más firmes a la hora de justificar por qué realizamos ciertas proyecciones de nuestro proyecto. Acá se puede ver lo que es justamente que le denominan la ballena azul, lo que es la sala sinfónica, justamente que está como insertada en todo lo que es un corazón de manzana, en un patio interno, como se quiera llamar. Esta sala sinfónica justamente por su actividad, tenemos el planteamiento de grandes luces, justamente por la actividad que se va a dar, tenemos la cantidad de metros cuadrados, la materialidad, cómo se da el equipamiento, todos esos espacios es en base a la actividad que se va a proponer ahí. Entonces es importante hacer un estudio previo de las actividades y cómo tienen que estar acondicionado el lugar, el espacio, para que se pueda dar esa actividad de la manera mejor posible. Este es otro ejemplo que es de La Redonda, arte y vida cotidiana, que antes era una vieja estación de cambio donde reparaban maquinaria ferroviaria. Este es el centro cultural hoy en día en Santa Fe, como ya dije, La Redonda. Digamos, este centro cultural tuvo una refuncionalización en cuanto a la actividad, sin duda, y también tuvieron una restauración en lo que es a nivel de cubierta. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, digamos,
generar o crear lo que era la cubierta original, pero esta cubierta es nueva y la trataron de conceptualizar y materializar como era la antigua. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que tomar la decisión si la estructura es visible, si no es visible, si queremos que pase desapercibida, si queremos que sea el elemento principal, protagonista, cómo se va a dar eso, qué sensación va a generar en las personas. En estas fotos podemos ver justamente este espacio, el protagonismo que toma todo lo que es esta arquitectura ferroviaria, industrial, entonces ya le da un carácter al lugar. Las actividades se dan de una manera flexible porque en la imagen de la izquierda podemos ver que es un espacio grande donde tiene justamente la oportunidad para flexibilizar las actividades que se dan en el día y las actividades que se dan digamos, en horas de la noche. Y tenemos también lo que es el espacio público. ¿Cómo es la organización de este espacio? ¿Qué aporta el espacio público? Es importante remarcar de que el espacio público es un espacio de congregación social donde va a tener una flexibilidad de uso. Hay elementos que van a configurar este espacio público, la manera en que lo van a tomar las personas, cómo se van a apropiar de este espacio público, por elementos que nosotros pudimos, digamos, diferenciar y resaltar, como ser plazas urbanas, vacíos urbanos, el corazón de manzanas, circuitos espaciales. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de proyectar un espacio público tenemos que marcar ciertos circuitos que van a tener, digamos, una legibilidad para las personas. No podemos estar anexando cartelería o indicaciones donde diga dónde tengo que ingresar, dónde tengo que bajar, subir, sentarme. Si bien las personas al espacio público se van adaptando y lo van tomando en función a cada persona, a cada cultura, a cada identidad, pero nosotros como proyectistas tenemos que dejar bien en claro cómo funciona nuestro proyecto. Si tenemos una plaza urbana, cómo se da esa plaza urbana, por qué es una plaza urbana, cómo es la escala, qué actividades se dan, los vacíos, los vacíos no siempre son, digamos, tienen sus ventajas y desventajas también, de acuerdo al proyecto. El corazón de manzana, ¿por qué hacen un corazón de manzana? Se repite en la preexistencia, hay en otras manzanas, cómo es el tejido, y bueno, y como dije de los circuitos. Este es un ejemplo, se llama Plaza El Fogón en Catamarca, es del Instituto Superior de Artes, de Arte y Cultura creo que es, ISAC, en donde nosotros podemos ver que esta intervención se generó justamente por el espacio público. Este instituto lo que tenía era justamente todo un patio, que era toda esa esquina donde se ve la intervención, estaba todo perimetrado, estaba todo cerrado por las medianeras, y se generaba lo que es un patio justamente como una extensión de lo que es la actividad del instituto. ¿Por qué? Por una gran escala o por falta de uso o por otros factores, terminó siendo un espacio residual, terminó siendo un espacio que no aportaba ni para la gente del instituto ni para la ciudad como imagen arquitectónica. Entonces, en la intervención lo que se hizo fue derribar todos esos muros que generaban la delimitación de lo que es este predio, derribaron todos esos muros y abrieron todo lo que es este espacio. Entonces, ellos aportaron, los proyectistas aportaron, si bien se siguen dando actividades para el instituto, pero proyectaron un espacio para la ciudad también. Entonces cambió la imagen de la ciudad y aportaron también desde el espacio público. Lo que nosotros podemos ver ahí es como un anfiteatro al aire libre, que es lo que más o menos también está representado acá en la Plaza 25 de Mayo, donde se da una actividad. ¿Por qué? Porque la gente del instituto todos los años realizan actividad lo que es un fogón para el día de San Juan. Entonces, esa actividad que realizan todos los años, ellos lo realizaban en su patio. Era un evento público, pero hoy en día, al surgir esta intervención, ahora la gente, el público, se da de otra manera un poco más relacionado con la ciudad. Entonces cualquiera puede participar de este evento y en otras ocasiones, en otras festividades, se pueden dar otras actividades perfectamente adaptándose a esta flexibilidad. Este es una imagen a vista del observador de cómo era antes esa esquina. Podemos observar que era una esquina que sin duda, a partir de lo que va siendo lo que es la mancha urbana, la urbanización de la ciudad, cómo van siendo después esas veredas angostas, cómo terminan las calles más anchas, más angostas en otros lados,
estas medianeras terminan siendo espacios en desuso, residuales, inseguros para las personas, para esta parte que es parte del centro también de Catamarca. Y bueno, esa era la foto de cómo era antes, y esta es la imagen de cómo es hoy en día, ¿no? Sin duda se amplió, se hizo una apertura a lo que es al espacio público, se generan varias actividades, no solamente para el instituto, sino también para la ciudad en sí. Entonces podemos observar cómo esta apertura forma parte y ayuda a la ciudad de cierta forma, aporta a la ciudad. Esta avenida es Avenida Allende, grande, recurrente, tiene mucho tránsito, y la avenida y la calle, perdón, de la izquierda es calle San Martín, que desemboca lo que es la Plaza 25 de Mayo, la Plaza Central de Catamarca. Entonces podemos ver que estas arterias son tan principales para la ciudad, tan recurridas constantemente, y este espacio aportó muchísimo siendo abierto y siendo de carácter público ahora. Bueno, y también tenemos un ejemplo de espacio público, un ejemplo que me pareció muy interesante, que lo mencionó el arquitecto Virgilio Suárez, boliviano, en una de las disertaciones que tuvimos en el taller 4 en 2019, en el workshop. Es entre la Plaza 24 de Septiembre y la Catedral Metropolitana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Acá se llama el proyecto Manzana 1, Espacio de Arte. Se genera todo un espacio público introvertido y a su vez extrovertido, generando toda una relación entre lo que es la plaza, entre lo que es la catedral y entre lo que es la ex casa de gobierno, si no me equivoco. Generando un espacio público que penetra todo el exterior, digamos, de estas viejas construcciones patrimoniales, que las recorre y que pasa también, digamos, a una circulación hacia el frente de la plaza, hacia el frente de la catedral. Entonces, como que se planteó que la actividad sea más para el usuario y para la persona, para la gente que la pueda recorrer, y no tanta muralla o tanto muro y que se vea desde un auto nada más. Planteando esa actividad más penetrable, tenemos que, por ejemplo, vemos que también se conecta mediante los solados, que empieza acá, da la vuelta a la plaza y después finaliza en el atrio de la catedral. Entonces, todo esto creemos que aporta muchísimo a la vida social, a la vida pública, a la gente. Ciudades para la gente, como dice y tiene un libro el arquitecto Jan Gehl, que habla de lo que son las ciudades para la gente y más para el usuario y a la escala humana. Entonces todos estos espacios públicos aportan a la vida social, al usuario, a la escala humana y al vivir los espacios. Acá podemos tener, por ejemplo, unas imágenes ya a vista del observador, viendo cómo es este espacio desde, digamos, la parte interior de la catedral y entre la casa de gobierno y la catedral. Después acá, por el frente de la catedral, vemos que podemos penetrar o tenemos una serie de circulaciones y salimos acá en este espacio de arriba de vuelta. Entonces es como una serie de circulación que rodea y conoce y se entiende cuál es el lugar o qué era antes el lugar. Entonces, que cuentan un relato, transmiten un mensaje. Entonces podemos decir o definir, digamos, que es más importante ser que tener. Esto lo dijo este arquitecto también y lo interpreto como que es preferible que el usuario sepa quién es, conozca su lugar, conozca qué mensaje transmite la arquitectura de su lugar, qué fue antes que tener, por ejemplo, un gran edificio en esta esquina que limite todo. Entonces, por eso creo que decía, es preferible ser que tener. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Lo planteamos principalmente para que quizás por ahí se entienda la metodología, se entienda las partes, se entienda cómo se tiene que encarar la complejidad, y no que se memorice, tengo que tener en cuenta esto, aquello, sino que, digamos, se entienda el funcionamiento y qué quiere decir encarar esa complejidad, que es tener en cuenta un sinfín de parámetros, según donde estoy ubicado, según la función de mi obra, etc.
Esto también que armamos fue toda una recopilación de todo lo que se habla en el taller, todo lo que pretende el taller, No, pero los otros no me gustaban, ¿no? con el Igual me va a sobrar bastante madera. es lo que pretende, digamos, el taller, eh, para con los alumnos, para con los proyectos, a qué queremos que lleguen las obras, digamos, el proyecto con respecto a todo esto que vimos. Es sin duda, son palabras, son términos, son todos conocidos del día a día, porque justamente una recopilación de lo que van diciendo todos los JTP, los profesores, el titular, los ayudantes, es algo de lo que se debate todo el tiempo en cada devolución. Entonces nos pareció importante porque algunas cosas a veces parecen básicas, parecen, digamos, lógicas, pero uno si no las tiene en cuenta realmente y no las interpreta más que acordarse, es muy imposible poder llegar, digamos, a una síntesis de un proyecto desde la complejidad. Si alguien quiere aportar algo, tiene alguna pregunta, bueno, bienvenida sea. Espero que les haya sido de utilidad. Creo que estuvo interesante porque fueron tocando, como ustedes dicen, los temas que por ahí vamos debatiendo. Pero bueno, estaría bueno que los chicos hablen a ver si esto sirvió para aclararle algunos puntos. A ver, por lo menos de mi comisión que arranque, por favor. Buenas tardes. Sí, tenía una duda en cuanto al tema de que habían mencionado la etapabilidad. No sé si podrían explicarme, por favor, cómo sería. Buenas tardes. Sí, ese tema de la etapabilidad no lo tocamos, pero creemos que es, digamos, acá había notado algo que es una evolución, tener en cuenta una evolución compositiva y una evolución constructiva de la obra, de cómo se va a ir dando y la etapabilidad que va a tener esa obra. Entonces, acá en este taller creo que se empieza a proyectar, digamos, obras reales y sabiendo cuál es la etapabilidad constructiva y la evolución compositiva que va a ir teniendo eso. Bien, perfecto, muchas gracias. Gonzalo y Luis y Ailén, agregaría yo que no es solamente compositivo en cuanto a lo formal, sino que también es compositivo en cuanto a lo organizacional, al funcionamiento, ¿no? Al cómo se van agregando actividades y cómo se va modificando la realidad de ese sistema único y sin perder la naturaleza inicial o transformándose, puede ser una opción, pero transformándose con una voluntad de totalidad, de planificación, de proyecto, digamos. En fin. Sí, totalmente. Claro, o sea, el edificio tiene que quedar funcionando en todas sus etapas a la perfección, que es un poco lo que plantea Juan. Está muy claro. ¿Qué otra pregunta, chicos? Vamos, avancemos. Parece que les quedó bastante claro, entonces, si no tienen preguntas.